Hola a todos. En este tema número 5 vamos a ver lo relacionado a polígonos regulares y vamos a empezar definiendo lo que es un polígono, pues, ¿no? O por lo menos el polígono que vamos a ver ahora, ¿ya? Un polígono, según la definición que está en el libro, es la figura geométrica cerrada que se forma al unir consecutivamente tres o más puntos no colineales mediante segmentos de tal modo que dicha figura limita una región del plano. Primero, dos cosas importantes. Puntos no colineales. ¿A qué llamamos puntos no colineales? En el libro vas a encontrar que en esta parte aparecen puntos, ¿correcto? Y si tú pones la regla sobre esta línea que está formada por puntos, ¿ya? Todos estos puntos van a aparecer en esa línea de la regla, ¿correcto? Entonces se le llaman que son colineales porque pertenecen a la misma línea, colineales. Entonces, para que los puntos que formen este polígono cumplan con esta condición de ser no colineales, entonces, por ejemplo, si tenemos un punto ubicado en esta posición y tenemos otro punto ubicado en esta posición, ¿ya? Por esos dos puntos va a pasar una línea recta. Entonces esos dos puntos siempre van a pertenecer a una misma línea recta. O sea que no puedes indicar que dos puntos no son colineales. Dos puntos siempre van a ser colineales. Pero en cambio, si tenemos un tercer punto, este tercer punto, sí, nosotros podemos originar que no pertenezca a la misma línea recta de los dos primeros. Por lo tanto, tengo que poner o al lado derecho o al lado izquierdo. En este caso, estoy poniendo hacia abajo y hacia la derecha. No estoy colocando o no estoy procurando que sea la misma línea recta. Entonces ya estos tres puntos de color rojo se consideran que son no colineales. Si coloco un punto, por ejemplo, por acá, ¿sí? Y yo con la regla 1, este punto, vamos a ponerle un punto A, y este punto B, y este punto está dentro de esa línea, entonces diremos que este punto es colineal con las otras dos, con A y B. Pero este no va a ser colineal. Pero si no está dentro de esa línea recta, entonces estos tres puntos también son no colineales. En consecuencia, ese es lo primero que tenemos que ver. Para que un polígono eh, se forme, tiene que ser puntos no colineales. ¿Correcto? Luego te dice que dicha figura limita una región del plano. Plano. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la definición de plano? Es aquella superficie que se origina al mover una línea recta en una sola dirección. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo esta línea recta y giro esta línea hacia una dirección, ya lo que se va a formar es un plano, ¿no? Pero si giro, ponte hacia la derecha y en cierto momento hacia arriba y en cierto momento hacia abajo, la figura que se va a formar no llega a ser un plano, llega a ser una línea curva, ¿no? O perdón, una región curva, ¿no? ¿Sí? Entonces eso hay que considerar. Muy bien, ya teniendo considerado eso, pasamos a la segunda parte, pues, ¿no? Notación de plano, notación de polígono, ¿ya?
El polígono, según la figura, está denotado por los vértices, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un triángulo, sería solamente 3 letras, porque son 3 vértices. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Ponte que exista uno más, 8. Allá la notación sería de un octágono o un octógono, ¿no? Cualquiera de los dos nombres, tiene dos nombres, ¿no? Octágono o octógono, ¿ya? Y los elementos de los polígonos vienen a ser, los elementos de los polígonos vienen a ser los vértices, que serían A, B, C, D, E, F, G. Lados, segmento AB, segmento BC, segmento CD, segmento DE, etc. Ángulos interiores, cuyas medidas son alfa 1, alfa 2, alfa 3. Eso no quiere decir de que los ángulos sean congruentes, ¿ya? O sea, tengan la misma medida, simplemente es una notación. Ángulos exteriores, los que están en la región exterior, beta sub 1, beta sub 2. Diagonales y diagonales medias. ¿Cuáles son las diagonales medias? Las diagonales medias son aquellas diagonales o aquellos segmentos de línea recta que se originan al unir los puntos medios de dos lados. Por ejemplo, a ver, vamos a ver que acá se ha considerado, acá miren, el punto medio del lado AB, ¿no? Con el punto medio del lado CD. ¿Ya? Acá ves dos palitos, eso indica de que este punto es el punto medio. Acá tienes una barrita, entonces esto indica que este punto es el punto medio del segmento AB. ¿Correcto? O sea que acá el segmento AB y acá el segmento DE. ¿Puedo trazar más? Claro. Por ejemplo, acá hay otra diagonal media, ¿no? Miren, BC. M es el punto medio. ¿Por qué? Porque acá tienes dos símbolos a la derecha y a la izquierda que son iguales. Y acá FG también tiene a N como punto medio, ya que acá hay dos notaciones que indican que son iguales estos segmentos GN y NF. Y es más, como acá tengo punto medio, lo que puedo hacer yo es trazar no solamente hacia M, sino también hacia P. Y acá se formaría otra diagonal media. Y es más, ¿no? Acá podemos formar otro con Q. Ya, esas son las diagonales medias. ¿Ya? Diagonales, por ejemplo, diagonales, ¿no? No diagonales medias, sino diagonales, son aquellas que se pueden formar uniendo dos vértices no consecutivos. En este caso A con C sería una diagonal, A con D sería otra diagonal, A con F es una tercera diagonal y acá podemos formar más, pues, ¿no? ¿Sí? Hasta G, no solamente son desde A, desde B también puedo trazar, ¿no? Desde B trazo para acá, etcétera. ¿Sí? Hay una fórmula para encontrar la cantidad de diagonales de cualquier polígono, un polígono de n lados, ¿no? Sea cóncavo o convexo. ¿Ya? Muy bien. Esa fórmula lo vamos a ver en los ejercicios. ¿Ya? Clasificación de los polígonos. Los polígonos las vamos a clasificar como convexos o no convexos por la medida de sus ángulos. ¿Ya? A ver. ¿Cuándo será convexo el polígono? ¿Ya? El polígono es convexo. ¿Ya? Dice, será convexo cuando toda recta secante solo corte en dos puntos al polígono. ¿Ya? Pero te dice clasificación por la medida de sus ángulos. ¿Ya? También será convexo cuando cada ángulo, o sea, cuando sus ángulos interiores, ¿ya? Todos los ángulos interiores, sin excepción, ¿ya? sean menores a 180 grados. ¿Ya? Estoy diciendo sean menores a 180 grados. O sea que no hay ninguno. 180 grados no vas a encontrar porque 180 grados sería un lado, ¿no? Entonces tiene que ser menor que 180 grados. ¿Ya? Y según esta definición también, pues no vas a determinarlo cuando traces rectas secantes y corten en dos
en dos puntos como máximo. Y los no convexos, ¿no? Van a cortar no en dos, sino en más puntos, ¿no? Y si observas también la otra definición que les acabo de dar, que los ángulos interiores son menores a 180 grados, vas a encontrar ángulos como por ejemplo esta parte de la figura que es mayor a 180 grados, ¿no? Es un ángulo que está en la región interior. Este ángulo también está en la región interior, ¿no? No estoy hablando de cualquier ángulo, son ángulos interiores, cuando los ángulos interiores son menores a 180, pero en este caso los no convexos o cóncavos son aquellos que tienen ángulos que son mayores a 180 grados, ¿no? En este caso, por ejemplo, este ángulo cuánto debe medir, por lo menos no sé, pues no, es mayor a 270 todavía, ¿no? Por lo menos 300 grados más o menos. Muy bien. Clasificación por la regularidad de sus elementos, segunda clasificación, ¿no? Tenemos por la regularidad de sus elementos. Ahora, ¿qué elementos tenemos? ¿Qué elementos tenemos en los polígonos? Tenemos lados, ¿no? Acá están. Vértices, elementos, ¿no? Vértices, lados, ángulos. Pero los que vamos a considerar son lados y ángulos, ¿ya? A ver, dice equilátero, equilátero, ¿no? Los lados iguales, como en este caso, mira, acá tenemos A, A, A. Este polígono entonces es equilátero porque tiene los lados iguales y por los ángulos él es no convexo o cóncavo, ¿ya? Y polígonos cuya clasificación es por la medida de sus ángulos, ¿no? En este caso es equiángulo, ¿correcto? Equiángulo, no porque los lados sean iguales, sino porque los ángulos son iguales. Acá tenemos alfa, 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 alfa y alfa, ¿no? Los ángulos son iguales, ¿no? Eso no indica de que los lados sean iguales. Puede no ser equilátero, pero solamente equiángulo. Pero hay algunos polígonos que vienen a ser equiláteros y equiángulos a la vez. Aquellos que son equiláteros y equiángulos a la vez, ¿ya? Son los polígonos regulares, ¿ya? Son aquellos polígonos llamados regulares. Polígonos regulares, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos una clasificación, ¿no? Muy bien. El día de hoy vamos a ver algunas fórmulas que vamos a usar. Y es más, acá hay dos fórmulas, mira. La medida del ángulo interior para los polígonos equiángulos está dado por, acá está la notación, medida del ángulo interior es igual a 180 grados multiplicado por n menos 2 entre n. Estamos hablando de un solo ángulo, no de la suma de medida de ángulos interiores, que es diferente, ¿ya? A ver, y es más, ¿no? Tú puedes encontrar rápidamente esta fórmula, recordar rápidamente esta fórmula considerando lo siguiente. El triángulo tiene 180 grados, la suma de los ángulos interiores 180 grados, ¿ya? Y tiene n es la cantidad de lados, entonces dices, ¿no? Haya 180 por qué número me da 180 y eso debe ser 1. ¿Cuánto debe ser n? N tiene que ser 3 porque tiene 3 lados nada más, ¿no? Entonces dices, ¿no? 180 por 3 menos 2 me sale 180. Entonces ponte de que me digan, a ver, ¿cuánto suma la medida de los ángulos interiores? El polígono de 10 lados, haya 180 por n que vale 10 menos 2, ¿no? Y si me piden solamente 1, como en este caso, entonces digo, allá, a esa suma de medida de ángulos interiores lo divido entre el número de lados, porque es el número de ángulos interiores. Entonces sería entre n, ¿ya? El ángulo exterior, en este caso en los equiángulos y en los regulares, ¿no?
¿ya? Un ángulo exterior es igual a 360 sobre n. ¿Por qué? Porque en todos los polígonos convexos, ¿ya? Los ángulos exteriores suman 360 grados. Por lo tanto, si quieres saber cuánto vale uno, simplemente es entre n.